Mushoku Tensei, volumen 2C. Adolescencia, el arco del laberinto. Capítulo 16. Frente a su tumba. Habían pasado unos pocos días desde que tomé a Roxy como mi esposa. Últimamente, mi temor de que estuviera a punto de ocurrir otro desastre había comenzado a desvanecerse gradualmente. El futuro parecía más brillante que eso, aunque todavía tenía muchas preocupaciones sobre Zenith. Ella había reclamado uno de los otros dormitorios grandes de la casa para ella. Le había aconsejado a Lilia que no lo hiciera, dado que el anterior residente de esta casa había sido asesinado allí, pero a Zenith le había gustado y se negó a irse. Al ver eso, Lilia hizo caso omiso de mis preocupaciones y dijo: «Estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse». Era cierto que, si iba a cuidar de Zenith, sería preferible una habitación espaciosa a una estrecha. También llevé a Zenith a un médico, uno de los practicantes más prominentes del reino de Ranoa, referido a nosotros por Ariel. Desafortunadamente, el hombre levantó las manos y dijo que no tenía idea del tipo de problema médico que tenía ella, y por lo tanto, no tenía idea de cómo tratarlo. Con la tecnología médica actual en este mundo, realmente no había nada que pudieran hacer para restaurar sus recuerdos. Quizás fue debido a la magia curativa que el tratamiento médico en este mundo estaba tan desequilibrado. Independientemente, tomamos medidas para elaborar un plan de rehabilitación formulado específicamente para alguien con amnesia. No sabía si ayudaría, pero era mejor que no hacer nada. Si tuviera la oportunidad, sería una buena idea buscar un implemento mágico que pudiera ayudar a recuperar los recuerdos. Por supuesto, no tenía ni idea de si tal cosa existía. Probablemente era mejor considerar su tratamiento como un esfuerzo a largo plazo. Tampoco tenía idea de lo que diría su familia en el país sagrado de Millie sobre esto. Todo quedó incierto. El progreso de Sylphie fue el programado. Cuando traté de tocar sus pechos hinchados, se enojó mucho conmigo. Aparentemente, dolía si lo agarraba con demasiada fuerza. La forma en que me imploró que fuera amable me dio ganas de saltar sobre sus huesos. Había comprado sus tentaciones muchas veces antes y me había salido con la mía, pero esta vez estaba embarazada, así que no podía dejar que mis deseos se filtraran. No pude evitar querer tocarla de todos modos, pero fui cauteloso, gentil, mientras la acariciaba. El embarazo trajo cambios al cuerpo, sus pechos ya no eran los que solía acariciar. Y cuando consideré cómo había sido yo quien provocó este cambio en su cuerpo, sentí una alegría indescriptible. Probablemente esto era lo que la gente quería decir cuando hablaba de una sensación de dominación. Ah, Sylphie es toda mía. Pero, como habrás adivinado, no tener la mano izquierda apestaba. Pensé con nostalgia en los días en que podía tocar su pecho con ambas manos. Ahora que me faltaba uno, mi satisfacción se redujo a la mitad. Pronto sus pechos empezarían a producir leche. Sospeché que se enfadaría conmigo si le pedía hacer una prueba de sabor. Quizás incluso me despreciaría. Pero valdría la pena preguntar, incluso si las probabilidades estuvieran en mi contra. Probablemente lo mejor para mí era mantenerme la pregunta para mí, pero solo una vez no podría hacer daño, ¿verdad? Seguro que amas mis pechos, dijo Sylphie. Sí, lo hago. Son pequeños, pero son los mejores del mundo. Los mejores del mundo, murmuró. ¿De verdad puedes decir eso después de haber manoseado a Roxy? Perdóname por mis pecados, dije dramáticamente. No estoy enojada. Nos dedicamos a bromear, nuestra relación es tan fuerte como siempre. Si este hubiera sido mi mundo anterior, más específicamente, Japón, nuestra relación probablemente habría sido bastante tensa. Pero en este mundo, Sylphie era comprensiva. Mientras los ame por igual, podría tener 2 o 3 esposas. En cuanto a mi otra esposa, Roxy había ocupado una de las habitaciones más pequeñas del segundo piso. La más pequeña, para ser exactos. Le sugerí que eligiera uno más espacioso, pero aparentemente le gustaban los espacios reducidos, lo cual entendí. A mí tampoco me importaron. Roxy se convirtió en profesora en la universidad. Al mismo tiempo, fui presentándola a todos y anunciando mi regreso, pero guardaremos esa historia para otro momento. Ta. Pasó otro mes y finalmente, en un día con fuertes nevadas, Sylphie dio a luz.
Fue un parto normal sin complicaciones reales. Ni de nalgas ni prematuro. El único problema era que la ventisca afuera era tan fuerte que el médico al que llamamos no pudo llegar a tiempo. En mi mundo anterior, eso habría sido motivo de pánico, pero afortunadamente, teníamos a Lilia. Como alguien con experiencia en el parto de bebés, pudo moverse rápidamente, con Aisha como su asistente, sin pedirme nada. Realizó cada paso con cuidado, guiando a Aisha a través del proceso. Roxy y yo estábamos al margen por si pasaba algo. Si surgiera una emergencia, la magia curativa sería nuestro as en la manga. Aunque, notoriamente, mis nervios estaban completamente destrozados. La curación ni siquiera estaba en mi cabeza en ese momento. Todo lo que pude hacer fue tomar la mano de Sylvie en la mía mientras su rostro se contraía de dolor. Verte así te trae recuerdos de cuando la señora dio a luz a Norn, dijo Lilia. Eso también me dio recuerdos. Norn había sido un bebé de nalgas, con la madre y el bebé en peligro durante el parto. Paul había sido un inútil, completamente ahogado. Me las había arreglado para mantener la calma y ayudar en el parto en ese entonces, pero mírame ahora. Había sido mucho más capaz en el pasado de lo que era ahora, no muy diferente de cómo había sido en mi mundo anterior. No te preocupes, la señora Sylvie estará bien. No hay necesidad de estresarse, dijo Lilia mientras trabajaba enérgicamente, manejando todo con tanta experiencia que me quedé anonadado. Pero no importa cuánto trató de calmar mis nervios, mi mente no se calmaría. Lo único que podía hacer era aferrarme a la mano de Sylvie y decir, inhala y exhala. Dentro y fuera, secándole el sudor de su frente mientras lo hacía. La angustia en su rostro era clara, incluso cuando se rió ante mi pánico. ¡Pum! Rudy, puedes relajarte un poco, ¿sabes? Aisha resopló con una risa propia, lo que le valió una rápida bofetada de Lilia. Sylvie los miró a los dos y volvió a reír. Gag. Justo cuando la habitación pareció relajarse, llegó la primera ola. Señora Sylvie, estamos listos ahora. Empuje. Go. Observé en silencio mientras luchaba. Lo único que pude decir fue, puedes hacer esto. Sentí que también debería estar haciendo algo, pero no había nada que pudiera hacer. Sylvie igualó las llamadas de Lilia para empujar, su rostro se apretó cada vez, hasta que nació el bebé. Dejó escapar un grito feroz cuando fue entregada a salvo a nuestro mundo. Una niña pequeña, adorable con el mismo color de cabello que yo. Lilia la levantó y se la entregó a Sylvie, quien abrazó a la recién nacida con fuerza y suspiró aliviada. Estoy tan contenta. Su cabello no es verde, susurró. Revolví el cabello de Sylvie, cabello que alguna vez había sido verde pero ahora era de un hermoso blanco. Sí. Incluso si nuestro bebé hubiera nacido con cabello verde, no habría culpado a Sylvie por ello. ¿Cómo podría? El verde era mi color favorito en este mundo, el color del cabello de Sylvie y el de Richard. Incluso el de Roxy, con la iluminación adecuada, luciría esmeralda. Me encantaba el verde. Si alguien quisiera discriminar el cabello verde, tendría que pasar por mí. Los enfrentaría, incluso si eso significara convertirme en enemigo del mundo entero. Lo hiciste de maravilla, Sylvie. Gracias. Si bien tuve la determinación de amar el cabello verde, el resto del mundo no lo hizo, considerándolo un mal presagio. Agradecí a Dios por nuestra buena suerte de que mi hija tuviera el mismo color de cabello que yo. Hablando de Dios, ella estaba en la habitación vecina con un bastón firmemente agarrado en sus manos, luciendo pálida como una sábana. Aquí, Rudy. Abrázala, dijo Sylvie. Ok. La tomé en mis brazos. Su cuerpo era cálido, su voz feroz mientras lloraba. Su cabeza era diminuta, junto con su boca y nariz, todo su cuerpo rebosante de vida. Mi corazón se inundó de emoción cuando pensé en cómo esta pequeña niña era mía, mi bebé que Sylvie había dado a luz. Las lágrimas brotaron. Paul se había ido, pero ahora teníamos un bebé. Me había salvado la vida. Si no hubiera sido por él, no estaría aquí sosteniendo a mi hija. Pero a cambio, Paul nunca volvería a abrazar a su propia esposa,
sus propias hijas o su nieto. ¿Estaría amargado por no poder estar aquí? ¿O se reiría y se jactaría, todo esto fue gracias a mí? De cualquier manera, tenía que seguir viviendo. Por el bien de mi hijo, no podía morir. Tenía que proteger a Sylphie, mi familia. Sylphie y yo tomamos las dos primeras letras de nuestros nombres y las modificamos ligeramente para llegar a su nombre, Lucy. Lucy Greyrat. Aisha se rió, llamándolo por un nombre vulgar, y Lilia volvió a golpearla en la cabeza. Me alegré de que fuera una niña. Si hubiéramos tenido un niño en su lugar, podría haberlo llamado Paul. Lilia me echó de la habitación después de eso. Al parecer, había mucho por hacer, así que me dijo que esperara afuera. Me trasladé a la sala de estar y me planté en el sofá. Realmente no me había movido en absoluto, pero estaba exhausto. Roxy se sentó a mi lado, luciendo cansada, y suspiró. Ella había hecho incluso menos que yo, así que la suya tenía que ser fatiga mental. Esa fue la primera vez que vi a una persona dar a luz, dijo. Fue increíble. Lo he visto un par de veces. Unas 3, supongo. Pero te desgasta aún más cuando es tuyo. Sylphie probablemente estaba aún más agotada. Tendría que realmente mostrarle mi agradecimiento más tarde. Supongo que así debí nacer yo también, dijo Roxy pensativa. Bueno, así es como todos nacen, ¿no? No sabía mucho sobre cómo se reproducían los Migurd, pero considerando que se parecían a los humanos, no podía haber mucha diferencia, ¿verdad? Voy a dar a luz así también eventualmente, ¿no es así? Cuando miré en su dirección, encontré a Roxy mirándome con la cara enrojecida. Me quité los zapatos y crucé las piernas debajo de mí en el sofá, sentándome tan rígidamente como pude. Sí, espero poder pedirte que lo hagas para mí. Ahora que había nacido el bebé de Sylphie, eso significaba que Roxy y yo comenzaríamos el proceso de creación del bebé a continuación. Honestamente, lo estaba esperando, a pesar de que el bebé de Sylphie acababa de nacer. Realmente estaba desesperado. No es que me odiara por eso, no podía, no cuando consideraba que Paul probablemente se había sentido de la misma manera en el pasado. No puedo esperar, pensé con una sonrisa, y Roxy se sonrojó con un tono brillante, envolviendo sus brazos alrededor de su cuerpo. Rudy, tienes una mirada seriamente sucia en tu cara. Nací con eso. Así es, nací con eso. Era algo que había tenido desde que vine a este mundo, o tal vez incluso antes de eso. Oh, es cierto. Antes de comenzar esa rutina con Roxy, necesitaba anunciar el nacimiento de mi bebé. Al día siguiente, me dirigí solo a las afueras de la ciudad, donde había un cementerio para nobles en una colina baja. Aquí era donde pondríamos a Paul a descansar. Podría preocuparse por estar agrupado junto a otros nobles, pero este lugar tenía una mejor administración que la del público en general. Me paré en medio de la nieve, ante la lápida redonda estilo Ranoa. No tenía idea de qué religión había seguido Paul. No pensé que hubiera creído en Dios. Parecía del tipo que no se preocupa por la religión, así que incluso si hubiéramos cometido un error en ese sentido, estaba seguro de que nos perdonaría. Quizás hubiera sido más ideal hacerle una tumba en el reino Asura, donde una vez estuvo Villa Buena. Paul no tenía conexiones ni relaciones con la tierra aquí. Pero si lo enterramos demasiado lejos, no podríamos visitarlo. Ya había informado a Guis y a los demás de esta ubicación. Incluso lo habíamos visitado una vez como grupo. Cada persona había traído algo que pensaba que le gustaría a Paul. Alcohol, una espada corta, ese tipo de cosas. Guis y Talhan se habían sentado ante su tumba y bebiendo hasta emborracharse, ganándose la ira del celador del cementerio. Me puse a limpiar la tumba de Paul, una botella de licor que había comprado en el camino torcida bajo mi brazo. Le quité el polvo a la nieve que se había acumulado en su lápida y le di brillo a la piedra con un paño que había traído. El camino que conducía al cementerio estaba cubierto de nieve, pero el guardián de la tumba mantenía los caminos limpios, por lo que no fue difícil ordenar el área de Paul. Limpié, luego puse la botella frente a su tumba y junté mis manos. También había pensado en comprar flores, pero no había ninguna a la venta.
Durante el invierno en los territorios del norte, las flores eran difíciles de conseguir. No es que Paul fuera el tipo de flores, de todos modos. Paul. Padre, mi bebé nació ayer. Una niña pequeña. Ella es de Sylphie, así que estoy seguro de que crecerá para ser hermosa. Me senté frente a su tumba y le di la noticia. Ojalá pudieras haberla visto. Si Paul la hubiera visto, estaba seguro de que se habría preocupado y arrullado hasta que Zenith lo regañó. Probablemente me habría sacado a beber para celebrarlo, y ambos nos hubiéramos emborrachado hasta quedarnos emborrachados. Entonces habría hecho un movimiento con Lilia, exasperando a Zenith. Estaba tan en el personaje que podía imaginarlo claramente. El futuro que habría sido si Paul todavía estuviera vivo y mi madre no hubiera perdido sus recuerdos. He hecho de Roxy mi esposa. Ahora tengo dos, como tú. Sin embargo, desearía que me hubieras enseñado a prepararme mentalmente para ello. Ahora que lo pensaba, probablemente eso era de lo que Paul había estado tratando de hablarme en ese entonces en el laberinto. Sabía que Roxy sentía algo por mí y que yo también sentía algo por ella. Lo más probable es que hubiera querido enseñarme cómo prepararme para eso. No es lo mismo, no es como si de repente tengo dos hijas, pero eventualmente Roxy quedará embarazada y tendrá a mi hijo también. Estoy seguro de que todavía está lejos en el futuro, pero espero que lleguen a ser tan saludables como Noor ni Aisha. No tenía ninguna intención de contradecir las enseñanzas de Lilia, pero quería que mis hijos crecieran como iguales, que fueran lo suficientemente fuertes para resistir cuando la gente los llamaba medio demonios. Al parecer, Sylphie cree que voy a tomar otra esposa después de esto. No planeo nada por el estilo, pero dicen que lo que pasa una vez puede pasar una tercera vez. Quizás ella tenga razón. Me pregunté si Paul había considerado alguna vez casarse con Ghislaine, Elinalice o Vierra. Parecía que tenía una relación sexual con Ghislaine, así que sospeché que lo había considerado al menos una vez. Por otra parte, Paul era un poco más de mente abierta que yo, así que tal vez no pensó en el matrimonio. Tal vez yo tampoco debería pensarlo demasiado, ¿eh? Cuando dirigí mi pregunta a su lápida, sentí como si pudiera verlo sonriéndome con picardía. Todo lo que pude ver fue su sonrisa, no pude escuchar ninguna palabra. Pero no era como si Paul nunca hubiera pensado en las cosas. Estaba bastante seguro de que se había devanado los sesos durante años sobre cosas. Solo tenía sentido. Había pocas personas en el mundo que vivieran sin pensar en absoluto. Padre, era un hijo terrible, llevaba recuerdos de mi vida anterior. No te amaba como debería haberlo hecho, como mi padre, dije mientras me ponía de pie. Tomé la botella de alcohol en la mano y tragué una vez. Era un licor fuerte, ardiendo como fuego en el camino hacia abajo, y una vez que terminé, salpiqué un poco sobre su tumba. Pero ahora me veo a mí mismo como tu hijo. Quizás el alcohol no era lo mejor para alguien como Paul, que se había equivocado al ahogarse en esa sustancia. Pero seguramente, hoy podría ser una excepción. Estábamos celebrando una nueva vida en el mundo. Finalmente lo entiendo ahora. Todavía soy solo un niño. Un mocoso que fingió ser un adulto usando sus recuerdos anteriores. Tomé otro trago y luego le serví un poco a Paul. Otro trago, luego servir otro. Pronto la botella estuvo completamente vacía. Ahora que tengo un hijo en el mundo y soy padre, sé que tengo que crecer de inmediato. Y para hacer eso, tendré que cometer un montón de errores, lamentarme por ellos y cambiar, lentamente, gradualmente. Estoy seguro de que tú también tenías que hacerlo así que haré lo mejor que pueda. Volví a abrir la tapa de la botella y la puse frente a su tumba. Volveré otra vez. La próxima vez, traeré a todos los demás también, dije, dándome la vuelta para irme. Muchas cosas habían encajado, con mucho dolor y mucha alegría en el camino. Había repetido horribles errores en el camino, pero no había terminado. No importa cuánto la cague o me equivoque en las cosas, no fue el final. Todavía me quedaba mucha vida por vivir en este mundo. Y eso es lo que iba a hacer, vivir al máximo, para que no importa cuando muera, no me arrepienta. Fin del capítulo 16 y fin del volumen 12.